Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Y los acontecimientos están bastante recalentados en el ámbito de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, lo que conocemos con las siglas OTAN y que siempre es un recuerdo de la tristemente célebre Guerra Fría, ¿no? El hecho es que en luna llena, cuando hay luna llena hay más accidentes, más decisiones intensas, desde lo amatorio hasta el odio, y hoy hubo reacciones y no tienen que ver necesariamente con la fase lunar, pero las estadísticas no mienten. Más accidentes, más infartos, más choques. Resulta que hoy nada menos que un avión de la Fuerza Aérea rusa fue derribado cerca de la frontera entre Turquía y Siria. Por si faltaban elementos para tensar la zona, ya tenemos el condimento necesario. Pero veamos los acontecimientos en pleno desarrollo y veamos después las reacciones, nada calmas, de muy contenida indignación, para empezar por parte de Rusia y de Vladimir Vladimirovich Putin. Vladimirovich ha dicho hoy que las cosas, bueno, mejor que lo diga él y no que se lo comentemos nosotros. Putin ha advertido de consecuencias muy graves después del derribamiento en Turquía de un avión de combate ruso cerca de la frontera con Siria. Esta es la zona en los mapas de la sala situacional. El general mayor del Estado Mayor también, Rutskoy, ha dicho: no hubo intentos por parte de Turquía de comunicarse o de mantener contacto visual con nuestros pilotos por medio de los registradores de datos de aire, lo sabemos, y un cohete tierra-aire impactó el Sukhoi 24 sobre territorio sirio. El lugar donde el avión cayó está en territorio sirio, a 4 kilómetros de distancia de la frontera. Los pilotos fueron capaces de eyectarse. Según datos preliminares, uno de los pilotos fue brutalmente asesinado. Le dispararon en el aire, fuego desde tierra, mientras caía en paracaídas. Ojo, esto es gravísimo, ¿eh? Una operación de búsqueda y rescate se llevó a cabo para evacuar a los pilotos rusos desde el lugar de aterrizaje, que involucró a los helicópteros Mi-8. En el curso de la operación, uno de los helicópteros fue dañado por los disparos y se vio obligado a aterrizar en territorio neutral, y uno de los comandos que iba en él murió. Y luego dijo: en primer lugar, todas las salidas de nuestra aviación se llevan a cabo bajo la guía de los aviones a reacción, y en segundo lugar, se toman medidas para fortalecer la defensa aérea. Para hacer esto, no es un crucero de turismo, es el crucero Moskva, equipado por el sistema de defensa de radar Ford de última generación. Se ha desplegado en el aire para cubrir el aire con sus medidas electrónicas desde alta mar en Latakia. Advertimos que todos los objetivos que son potencialmente peligrosos para nosotros serán eliminados. Y en tercer lugar, se suspenderán todos los intercambios militares con Turquía de ahora en adelante. Estoy totalmente de acuerdo con la valoración de que el líder nacional ha dado, se refiere a Vladimir Putin, a lo que ocurrió. Y esto es realmente una puñalada en la espalda y un acto de apoyo a los terroristas. No hay otra manera de verlo. Es por eso que estoy aquí como general declarando. Bueno, aquí hay indignación en el pueblo. Y esto no va a quedarse aquí. Turquía derriba un avión militar ruso en la frontera con Siria. De los pilotos se sabe que uno fue brutalmente ametrallado estando en caída en paracaídas. Esto es algo que indigna a cualquier persona vinculada a la aviación, y no necesariamente vinculada a la aviación tampoco. Uno de los pilotos murió por disparo de los rebeldes antes de llegar a tierra y tras eyectarse del avión, y el otro está desaparecido, según fuentes rebeldes y de la oposición siria. Inmediatamente los manifestantes dándole apoyo al gobierno ruso y a la indignación de Vladimir Putin.
Ina dice, vine aquí para protestar por este acto de terror que se ha cometido. Yo creo que fue un acto inhumano por parte de Turquía y por eso vine a protestar junto con otras personas que hemos venido a hacer lo mismo. Mientras tanto, las reacciones en Moscú nos han hecho esperar, la indignación es fuerte y la tensión flota en el ambiente. El primer ministro turco Ahmet Davutoglu justificó la decisión de derribar el avión ruso por el deber de defender las fronteras de Turquía. Por su parte, Vladimir Putin, que recibía al rey de Jordania, King Abdullah, aprovechó la ocasión para declarar: este evento va mucho más allá de los marcos de una pelea regular contra el terrorismo. Putin siempre hace una pausa para que lo traduzcan, ¿no? Tiene ese detallazo. Naturalmente, nuestros militares están llevando a cabo una batalla heroica contra el terrorismo, sacrificándose a sí mismos y sus vidas. La pérdida de hoy para nosotros es como una puñalada en la espalda. Y eso fue hecho por los cómplices de los terroristas. No se me ocurre calificar lo que pasó hoy como cualquier otra cosa, es decir, una puñalada en la espalda. Nuestro avión fue derribado sobre territorio sirio por un misil aire-aire de un avión turco F-16. Vean que él siempre hace la pausa para dar lugar a una traducción clara. Cayó en territorio sirio a 4 kilómetros de la frontera con Turquía. Estaba volando a una altitud de 6.000 metros y a 1 kilómetro de territorio turco cuando fue atacado. На него была совершена атака на высоте 6000 метров, на удалении 1 километра от турецкой территории. Después de declarar que no estaba volando en territorio turco, dijo: de todos modos nuestros pilotos y nuestro avión de ninguna manera amenazaron a la República Turca. Esto es una cosa obvia. Это очевидная вещь. Los tripulantes estaban llevando a cabo su deber de luchar contra el Estado Islámico. Y luego dijo: hemos establecido hace mucho tiempo que las grandes cantidades de petróleo y productos derivados del territorio capturado por el Estado Islámico han estado llegando a territorio turco. Y es importante que se sepa que de allí es donde llega el apoyo y el dinero para los grupos de bandidos, para los terroristas. Теперь еще и удары нам в спину, удары по нашим самолетам, которые борются с терроризмом. И это при том, что мы с американскими партнерами. Y ahora resulta que nos dan una puñalada en la espalda y nuestros aviones que han estado luchando contra el terrorismo, esto llama la atención. Esto a pesar del hecho de que hemos firmado un acuerdo con nuestros socios estadounidenses para advertir entre nosotros acerca de incidentes aéreos, y esto incluía a Turquía, como es bien sabido. Es uno de los que anunció que estaban supuestamente en lucha contra el terrorismo como parte de la coalición con Estados Unidos. Esto que está diciendo Putin es absolutamente cierto, ¿no? Y lo informamos aquí en nuestro dossier. Se hizo un acuerdo entre Estados Unidos y Turquía y Rusia para luchar contra el terrorismo. Dijeron: por eso nuestros aviones tienen que volar en esa zona, y se acordó que sí. Grave violación al acuerdo, ¿no? Тогда понятно, почему они ведут себя так дерзко и нагло. Vamos a analizar, por supuesto, a fondo lo que pasó. Si los militantes del Estado Islámico tienen ese dinero, y estamos hablando de decenas y cientos de millones e incluso miles de millones de dólares de comercio de petróleo ilegal, además gozan de la protección de las Fuerzas Armadas de estados enteros, entonces no es de extrañar que se comporten de manera audaz y temeraria con estas consecuencias. ¿Por qué matan a la gente de la manera más salvaje? ¿Por qué se cometen actos terroristas en todo el mundo, incluyendo el propio corazón de Europa? Vamos a analizar, por supuesto, a fondo lo que pasó. Este suceso va a tener graves consecuencias. Siempre hemos tratado a Turquía
no solo como un vecino cercano, sino como un Estado amigo. No sé qué necesitaban para que ocurriera lo de hoy, pero esto no es aceptable de ninguna manera. Не знаю, кому было. Y en vez de ponerse inmediatamente en contacto con nosotros, por lo que sabemos, la parte turca ha contactado primero a sus socios de la OTAN para discutir este tema y este incidente no provocado. Немедленно Así наладить que, с нами como si контакты. que derribó un avión turco, en lugar de ellos derribar uno de los nuestros, un avión de Rusia. Насколько нам известно, турецкая страна обратилась к своим партнерам по НАТО. Y luego lanza la pregunta del día. ¿Quieren poner a la OTAN al servicio del Estado Islámico? Этого вопроса и этого инцидента. In order to discuss this incident, Yo no entiendo que cada Estado no pueda tener sus intereses regionales, y siempre los hemos respetado. Pero nunca voy a tolerar este tipo de delito como el cometido hoy contra nuestra aviación. ISIL? Я понимаю, что у каждого государства есть свои региональные интересы. I understand that every state has its own regional interests. И мы всегда Putin es un hombre que viene de la inteligencia, controla su gestualidad, está entrenado para controlar su estado de ánimo y se le nota realmente bravo. We would never как tolerate сегодня. Turquía derribó un avión de guerra de Rusia cerca de la frontera con Siria, diciendo que había violado en repetidas ocasiones su espacio aéreo, uno de los más graves elementos. Y por supuesto, después tuvo que hablar el canciller Lavrov y dijo, el presidente señaló directamente que no puede aceptar, pero las relaciones ruso-turcas, en relación a esto, se tomó la decisión de cancelar la reunión que estaba prevista para mañana en Estambul a nivel de ministros de Relaciones Exteriores de la Federación Rusa y de la República de Turquía en el marco del denominado Consejo Conjunto de Planificación Estratégica. Безотносительно того случая, который произошел сегодня, De hecho, eso estaba en la agenda y lo habíamos anunciado aquí. ¿Quién mandó derribar este avión? Están saboteando ese encuentro de alto nivel que había nada menos que con Turquía y Rusia. Sospechoso esto, ¿no? И в этой связи, конечно, мы не рекомендуем. Lavrov dijo, la segunda cosa que hay que subrayar hoy es la intensificación de las amenazas terroristas procedentes del territorio turco. Y esto no es en relación con lo que pasó hoy. Hay masa crítica, derramamiento de terroristas desde el territorio turco que se están acumulando. Y en nuestra relación no recomendamos a nuestros ciudadanos viajar a Turquía ni con fines turísticos ni ningún otro. Naturalmente tenía que venir alguna reacción de Occidente y el vocero del del secretario general de las Naciones Unidas así lo señaló. Ban Ki-moon pide la reducción de las tensiones tras el derribo del avión ruso porque sabe muy bien la que se viene. Durante la conferencia de prensa diaria, el vocero de Ban Ki-moon en la ONU, Stefan Dujarric, indicó que el titular de la ONU urgía a las partes relevantes a tomar medidas urgentes con la idea de bajar el nivel de las tensiones. Y añadió su esperanza de que una revisión integral y creíble del derribo de este avión de la Fuerza Aérea Rusa por parte de Turquía se pudiera permitir aclarar lo sucedido y ayudar a prevenir que un incidente similar ocurriera en el futuro. El portavoz llamó a las partes involucradas en actividades militares en Siria, en especial en campañas aéreas, a ampliar las medidas operacionales para evitar cualquier consecuencia no planificada. Eufemismo, ¿no? Turquía informó que decidió derribar el avión del ejército ruso, de la Fuerza Aérea Rusa, ¿no? Para algunos redactores parece que ejército y Fuerza Aérea son lo mismo, luego de que éste violara su espacio aéreo y que se negara a abandonarlo tras las repetidas advertencias. Estaba leyendo aquí un cable a primera vista. Nosotros no decimos ejército cuando es Fuerza Aérea, ¿no? In terms of what it means for the search for peace in Syria, I think it forces us to redouble our efforts. We must find a political solution to the Syria conflict. Aquí se evidenciaba una vez más la preocupación de Ban Ki-moon. Debemos encontrar una solución política a esto. Y el derribo sucedió un momento justo en que el presidente François Hollande pedía tanto a Rusia como a Estados Unidos formar parte de una coalición amplia para derrotar al autodenominado Estado Islámico, es decir, luchar juntos contra el terror.
Da un paso al frente Turquía como parte de la OTAN y resulta que derriba un avión ruso, cuando Rusia estaba precisamente en esa línea de luchar contra el terrorismo. El portavoz del máximo funcionario de la ONU llamó a las partes involucradas en actividades militares en Siria, en especial en campañas aéreas, a ampliar las medidas operacionales para evitar cualquier consecuencia no planeada. Tayyip Erdogan dice que Turquía defiende el derecho a la protección de las fronteras, esto después de haber derribado el avión jet de la Fuerza Aérea de Rusia. Sancılı bir süreç yaşadığımız bir gerçektir. Bu sancı Cumhuriyet döneminde karşı karşıya Nos sentimos angustiados por encontrarnos con un incidente de este calibre. Sin embargo, las acciones estaban en plena consonancia con las normas de Turquía y de su compromiso, que fueron declarados antes. Turquía no tiene ninguna enemistad hacia sus vecinos. komşularıyla başka herhangi bir ülkeye karşı düşmanlığı asla söz konusu değildir. Hayırlı La pregunta es, si Erdogan dice que no tenía intención prácticamente, ¿quién le hizo esta jugada sucia para enfrentarlo con Moscú? Todo está muy raro acá. Bu son hadisenin önüne geçmek için La razón por incidentes peores no han tenido lugar en el pasado en relación con Siria por la sangre fría de Turquía. Nadie debe dudar de que hicimos nuestros mejores esfuerzos para evitar este último incidente, pero todo el mundo debe respetar el derecho de Turquía a defender sus fronteras. ¿Quién discute eso? El asunto es, ¿era necesario? Türkmenlerinin olduğu bölge Daesh es sinónimo de terrorismo, el Estado Islámico no están presentes en la zona donde los turcomanos sirios están viviendo. Nadie debe tratar de atraer a la gente. Solo turcomanos sirios que son nuestros parientes viven en esa región. Ellos están ostensiblemente llamativos contra Daesh, pero están golpeando a los sirios turkmenos. Los turkmenos sirios están tratando de defender su tierra. topraklarını savunmanın gayreti içerisindedir. Sınava hazırlama Luego dijo, sabemos que la razón detrás de los ataques a Siria en Turkmenistán realizados por el presidente sirio Bashar al-Assad, el régimen de Assad y los países que lo apoyan, estos son los ataques en una región donde Daesh no ha estado presente en todos los lugares. Están dirigidos a ayudar al régimen de Assad a sobrevivir. Turquía está decidida a limpiar la línea entre Yarablus y la costa mediterránea de todos los terroristas que la ocupan. Cerablus'tan başlayıp Akdeniz'e kadar uzanan hattı Pero echó cuerpo a lo hecho y Erdogan dice que Turquía defiende el derecho a la protección de sus fronteras después de derribar nada menos que un jet de la Fuerza Aérea de Rusia. الله أكبر الله أكبر لك صارت بتضيع يا شباب لك صارت بتضيع Helicóptero en las montañas de Turquía. Allahu Akbar. Y parece que van contra él también. ¿Qué pasó acá? الله أكبر لكن نفع الضيعة الله أكبر ¿Qué estamos viendo? Helicópteros rusos de rescate tratando de ubicar a los pilotos que se lanzaron, se eyectaron, no se lanzaron. Se eyectaron y cayeron en paracaídas. Pero uno de los crímenes que no se perdonan es que lo ametrallaron y lo mataron mientras caía indemne en paracaídas uno de ellos. Aviones de combate turcos derribaron el avión de fabricación rusa, dicen algunos. Otros dicen que fue un disparo tierra-aire. El hecho es que cayó el avión ruso y helicópteros militares rusos buscaban a los pilotos del avión derribado cerca de las fronteras con Siria. Cualquiera sea el caso, el grupo rebelde sirio lanza un video del piloto ruso derribado. Un video difundido por un grupo rebelde sirio en medios sociales pretendía mostrar un piloto ruso que parece ser el que murió o que está incapacitado en tierra. Un funcionario del grupo dio a Reuters que el hombre estaba muerto. Se eyectaron los dos del Sukhoi 24. Vimos dos paracaídas en un video que tenemos. Ahora, ¿por qué le dispararon a un hombre que venía cayendo en paracaídas? Eso es inaceptable en cualquier lugar. Dios es grande y Rusia es un cerdo. Dios es grande, alabado sea Dios, Dios es grande, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Uno de los hombres, el uniforme militar del hombre
que está muerto o incapacitado en el video coincide con el de los rusos. La OTAN inmediatamente en emergencia en Bruselas y Jens Stoltenberg, secretario general, es quien sale a hablar. He expresado mi preocupación por las implicaciones de las acciones militares de la Federación de Rusia cerca de las fronteras de la OTAN. Esto pone de relieve la importancia de tener y respetar acuerdos para evitar este tipo de incidentes en el futuro. Como hemos manifestado repetidas veces, estamos en solidaridad con Turquía y apoyamos la integridad territorial de nuestro aliado de la OTAN, Turquía. Espero con interés contactos entre Ankara y Moscú y hago un llamamiento a la calma y a la desescalada. La diplomacia y la desescalada son importantes para resolver esta situación, dice Jens Stoltenberg, con cara de yo no fui. El ángulo occidental de la OTAN baja un avión de la Fuerza Aérea Rusa y él llama a desescalar. Las evaluaciones conexas sobre si el avión ruso entró en el espacio aéreo turco que tenemos de varios aliados durante el día son consistentes con la información que nos ha dado Turquía, así que la información que tenemos de otros aliados coinciden con la información de Turquía, es decir, la justificación para derribar ese avión. La OTAN apela a la calma y Putin también recibe llamados a la calma tras el derribo del caza ruso en Turquía. Nadie puede ver que un avión de su Fuerza Aérea termine en esto sin que le hierva la sangre. Stoltenberg dijo, esta es una situación seria, requiere que todos seamos prudentes. Esperen ahora las consecuencias. La térmica ascendente, con todo el combustible y el armamento que había, aparece ahí, detrás de la montaña. Sukhoi 24, un avión de ataque supersónico, desarrollado en la Unión Soviética a finales de los 60 y principios de los 70, avión biplaza bimotor, con ala de geometría variable que incluyó el primer sistema de navegación y ataque digital integrado de fabricación soviética. Luego vino el F-111 de Estados Unidos tratando de igualarlo. Aquí vemos los dos paracaídas, los dos canopy, cayendo a larga distancia. Ahora, lo que es absolutamente inaceptable es que un hombre que cae inerme en paracaídas sea ametrallado desde tierra. El Observatorio Sirio para los Derechos Humanos dijo que el grupo de seguimiento del avión de combate comprobó que este se estrelló en zona montañosa que estamos viendo en la provincia de Latakia, donde había habido bombardeos aéreos antes. Tanto Rusia como su aliado, el gobierno de Siria, han llevado a cabo ataques en la zona. Y una fuente militar siria dijo que el derribo reportado seguía siendo investigado. Uno de los pilotos estaba en manos de las fuerzas de Turkmenistán en Siria que buscaban al otro piloto, según CNN. Era un Sukhoi 24 de este tipo y ciertamente no es cualquier avión. La ruta de vuelo y todo esto quedó claramente establecido en los sistemas de control del espacio aéreo. Y esto no se va a quedar aquí, ¿no? Este país miembro de la OTAN, Turquía, era la primera vez que las Fuerzas Armadas de este país derribaban un avión militar ruso o soviético, si tenemos en cuenta la época en que fue diseñado. Y esto desde la década de 1950. Y los activos rusos y turcos cayeron por los temores de una escalada en los antiguos enemigos de la Guerra Fría. Por eso hubo cierto contenido silencio. Y esto es a todas luces por su arquitectura naval, uno de los modernos buques de Rusia. ¿Y dónde está? En Çanakkale, a través del estrecho de los Dardanelos, pasando, demostrando presencia, demostrando el brazo armado también naval, y lleva la bandera del país cuyas aguas se está cruzando, ¿no? La de Turquía. El buque de guerra ruso pasó ahí por el estrecho de los Dardanelos, en el noreste de Turquía, hacia el Mediterráneo, media hora después apenas de que el avión caza ruso fuera derribado por el ejército turco.
¿Les parece un mensaje? Y los que siguen generando reverberaciones y no precisamente pacíficas son los eventos que llevaron al derribo de ese avión ruso, cazabombardero Sukhoi 24, que no es cualquier cosa, sobre territorio turco. Me veo obligado a recordarles que con una insistencia casi cansona hemos dicho, para que quedara grabado, porque no todo el mundo a veces puede ver con continuidad los programas en el exterior, que Turquía era el ángulo sensible, altamente sensible y oriental de la OTAN, ¿no? Al margen de los intentos de revivir el tema de la guerra de Crimea en un roce al estilo de 1853, Moscú ha perdido un cazabombardero Sukhoi, y eso no es cualquier cosa como gesto. Por menos de esto se han generado conflictos internacionales. Lo único que nos frena ahora sería la teoría de Linus Pauling. Hemos llegado, junto con un mundo en el cual hay gigantes atómicos y enanos de la ética, ahora hemos llegado a la paz por el terror. Por mucho menos de esto, se hubiera generado un ataque de cierta envergadura, y cuando digo cierta envergadura es un eufemismo, un gravísimo ataque de represalia. No está descartado. Pero, dadas las circunstancias, y como nadie quiere empezar una tercera, y como dijo el Papa, sería la última guerra mundial, y no somos tremendistas, el propio Papa ha dicho esto viendo cómo está el análisis, las cosas están relativamente contenidas. Veamos los acontecimientos en pleno desarrollo. Contenidas no significa que se hayan enfriado, ni que hayan sacado el dedo del gatillo o del botón. Sea el caso como sea, la capacidad de respuesta de todo lo que tiene la panoplia militar ha sido puesta en posición en los teatros de operaciones. Y también los misiles móviles, dificilísimos de localizar en una situación de combate, pero no imposible, los misiles móviles que permiten crear un paraguas antiaéreo. Ahí va incluso al final el cargo de comando, control y comunicaciones, pero esto es de la nueva generación y además son muy familiares para nosotros, porque con la visión del comandante Chávez, que en paz descanse, tenemos aparatos, sistemas completos de desafío y de disuasivo antiaéreo de este tipo y de este calibre. Tal vez no exactamente este, pero el hermano de este. Aquí estamos viendo una vez más tomas aéreas de lo que representan los blancos rentables desde el punto de vista militar para las operaciones aéreas. Y esto podría ser vinculado a la base aérea de Hmeimim, cerca de Raqqa, y también cerca de Damasco, Siria. Lo que se ve en el teatro de operaciones en tiempo real, desde el aire, todavía no sabemos si han utilizado para esto satélites de cota baja de tipo militar o están tomadas desde aviones, pero la realidad es que son imágenes provenientes del propio teatro de operaciones, y ahí veíamos en el mapa claramente identificado el tema de Raqqa, ¿no? Esto es una zona muy cercana a Damasco. Sobre estas notas que se dieron a conocer hoy como respuesta a la bofetada que significó el derribo del Sukhoi, hablaba hoy el vocero oficial del Ministerio de Defensa de Rusia y su portavoz Igor Konashenkov. Se mostró este tipo de operaciones, se les ubicó en el mapa, luego se ampliaron, como podemos ver, para mostrar en tiempo real los ataques y lo que se filmó de ellos desde la altura. Y Rusia ha dicho que suspende los canales de cooperación con las Fuerzas Armadas de Turquía. El Ministerio de Defensa de Rusia dijo hoy que había suspendido todos los canales de cooperación con el ejército turco después del derribo de uno de sus aviones por las fuerzas de Turquía. El vocero del Ministerio de Defensa, Igor Konashenkov, dijo: hoy en día, de acuerdo con una decisión tomada a principios de estos días, todos los canales existentes de cooperación entre Rusia, Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas turcas han quedado suspendidos.
Esto incluye no solo la llamada línea directa que se desplegó para excluir precisamente posibles incidencias en el aire, al tiempo que eliminamos los objetos de infraestructura terrorista en Siria. A los representantes de la Armada rusa también se les llamó de nuevo para que entiendan la situación en Turquía, intercambiando información en tiempo real, para coordinar las acciones de la flota del Mar Negro y de la Marina turca. И реактивной артиллерии сирийских правительственных войск в течение длительного времени. Действующие в этом и другие таинственные группы были уничтожены. Respecto a la forma realmente violatoria de todos los acuerdos internacionales, ¿no?, en que fue ametrallado uno de los dos pilotos que se eyectaron y uno de ellos quedó realmente destrozado. Digo, tan pronto como nuestro piloto estaba a salvo, el área en cuestión había sido golpeada por los ataques aéreos masivos de bombarderos rusos y misiles de artillería de las fuerzas gubernamentales sirias durante un largo periodo de tiempo. Los terroristas que actuaron en esta área y otros grupos misteriosos fueron de todas maneras eliminados. Y luego dijo, durante el periodo emprendido en noviembre del 23 al 26, Rusia lanzó los aviones de la Fuerza Aérea realizando 134 salidas contra 449 objetivos en las provincias de Alepo, Damasco, Idlib, Latakia, Hama, Homs, Raqqa y Deir ez-Zor. Por lo demás, Rusia no solo suspende los canales de cooperación con el ejército ruso, sino que ha mostrado todo el músculo militar de última generación también en su armada de guerra. Los misiles para lanzamiento, estos son los silos, y los grandes radares estratégicos para su dirección. Cada una de estas tapas supone como mínimo un misil de largo alcance de valor estratégico y que eventualmente podría tener una carga nuclear. La carga es electiva según la zona que quieran atacar. Aquí hay un narrador, se supone que esto es Hama e Idlib en Siria, y dice: Allahu Akbar, Dios es grande. Están lanzando bombas cluster. Bueno, parece que se está usando todo lo que teóricamente no es muy bien visto desde el punto de vista de los derechos humanos, ¿no? En una operación de comandos realmente interesantísima, en plena Guerra Fría, sería así, si fuera James Bond, se produjo el rescate del piloto ruso que sobrevivió al ataque desde tierra mientras bajaba en paracaídas con sus camaradas de armas. Estaban arrojando en paracaídas sobre una caótica línea del frente en la región montañosa cerca de la frontera con Turquía, y al descender lentamente hacia el suelo con los paracaídas fueron avistados por los rebeldes sirios, que abrieron fuego contra ellos y alcanzaron al piloto Oleg Peshkov. Quienes disparaban eran los llamados hermanos de Erdogan en Siria. Y en palabras del propio presidente turco, las fuerzas turcomanas que combaten al régimen de Bashar al-Assad en la región de Bajir Bukab, con el respaldo de Ankara. Rusia lleva el tiempo bombardeando a los rebeldes en esta zona de colinas, situada a 30-40 kilómetros al noreste de Latakia, zona de influencia del presidente Assad, y donde se encuentra la base aérea que utilizan los aviones de combate rusos. El copiloto Konstantin Muraktin corrió mejor suerte. El viento empujó su paracaídas varias millas hacia el frente, cerca de las posiciones del ejército sirio. Y una vez en el suelo se ocultó en un abrupto terreno y esperó durante 12 angustiosas horas hasta que un comando sirio logró rescatarlo. Moscú, François Hollande se reúne con Vladimirovich Putin. Y esto va al compás de la tensión del panorama internacional. El presidente Hollande habló de terrorismo como era de esperar y señaló que era nuestro enemigo común, según él. Es nuestro enemigo el terrorismo, lo conocemos, tiene un nombre, es Daesh. El Estado Islámico tiene territorio, tiene un ejército y tiene los recursos, por lo que debemos crear una gran coalición, de la que estaba hablando, para golpear a estos terroristas. Atentamente escuchaba a Putin y al mismo tiempo el presidente francés dijo: Moscú, como ustedes pueden ver, podemos actuar juntos con nosotros y coordinar para que podamos lograr que este grupo terrorista
y cualquier otro lo llevemos hacia una solución para la paz. Et en même temps chercher une solution politique pour la Syrie. Monsieur le Président, cher Vladimir, nous avons... Busca una solución política para no involucrarse en más problemas. Y François Hollande, que llega a Moscú para coordinar la lucha contra el Estado Islámico, hacía estas declaraciones y sabemos que el terrorista es nuestro enemigo común, era su tesis. Mientras tanto, la vocera del Ministerio de Relaciones Exteriores en Moscú, María Shaharova, decía: esas personas a las que Ankara está tratando de proteger por todos los medios admisibles y en algunos casos, como ahora lo vemos, por medios delictivos, no tienen nada que ver con la población civil, los ciudadanos pacíficos. Estamos hablando aquí de gente armada, ni siquiera de gente simplemente armada. Matones armados con grandes y sofisticados armamentos que a medida que todos lo vimos en los videos, han llegado a disparar contra un piloto que se había lanzado en paracaídas y lo mataron. Ha insultado a su cuerpo después que lo vieron en tierra. ¿Son la oposición moderada notoriamente conocida? ¿Son las mismas personas que están luchando por una especie de democracia? ¿Son acaso los mismos valores que deben venir en el lugar del gobierno legal en Siria? Para creer esto hay que estar loco. Creemos que una posible decisión política por parte del Consejo de la OTAN para iniciar las negociaciones de adhesión con Montenegro se convertirá en otro duro golpe para la alianza con el cual el actual sistema de seguridad euroatlántica se pone en duda. Como se puede ver, estos golpes siguen llegando de diferentes lados. Tal paso tiene un muy poderoso impulso de confrontación. No solo van en contra de los intereses de la paz y la estabilidad en los Balcanes y en Europa en su conjunto, sino que podrían dar lugar a muy serias complicaciones, aún mayores que las de las relaciones entre Rusia y la OTAN, que ya de por sí son bastante difíciles. El Gran Salón Dorado, eso es impresionante, ¿no? Estuvimos allá un par de horas una vez. El presidente ruso Vladimir Putin exigió a Turquía disculpas y castigó a los responsables del derribo del bombardero ruso Sukhoi 24, que participaba en misión antiterrorista en Siria. Todavía no hemos escuchado disculpas claras por parte de la cúpula político-militar de Turquía, ni ofertas para compensar los daños, ni tampoco la promesa de que los criminales serán castigados, dijo Putin en el Kremlin, al recibir cartas credenciales de nuevos embajadores en Moscú. En efecto, como les dije, el Salón de los Embajadores. El presidente ruso calificó de absolutamente inexplicable los golpes por la espalda y a traición por parte de un país al que Rusia consideraba un aliado en la lucha contra el terrorismo. Da la impresión de que el gobierno turco conscientemente lleva las relaciones ruso-turcas a un atolladero. Lo lamentamos. Por su parte, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, pidió explicaciones realistas a la parte turca. Y en Moscú, bu noktada bazı tehditlerle ortak projeler durdurulabilir. Se hablaba, como está claro, de tratar de paralizar las relaciones entre Moscú y Ankara, buscando algunos el camino que no debiera asumirse. Pero las declaraciones del jefe de gobierno turco no estaban precisamente a tono con lo que esperaba Turquía. Por lo demás, el Consejo de la OTAN, para iniciar negociaciones de adhesión con Montenegro, dicen que se convertirá en otro duro golpe para la alianza con el actual sistema de seguridad euroatlántica. Y todo el mundo aplaudió las declaraciones contundentes que tenía hoy el presidente turco. Angajman kurallarımız gereği ülkemiz sınırlarının ihlaline anında karşılık veriyoruz. Erdogan dijo: en este punto hay amenazas, los proyectos conjuntos pueden ser detenidos, los lazos podrían reducirse, con tales enfoques de ajuste para que los políticos adopten una postura tan inesperada. En primer lugar, los políticos y las delegaciones militares tienen que presentarse y hablar acerca del problema y después reclamar. DAEŞ'in en büyük destekçisi Esed rejimidir. Şimdi diyorlar ki inmediatamente tomaremos represalias contra cualquier violación de nuestras fronteras, como en el cumplimiento de las reglas de compromiso que nosotros declaramos y fueron transmitidas a Rusia varias veces. Todo el mundo sabe que esto es una reacción automática.
el mayor defensor de Daesh, dicen que es el régimen de Assad. Dicen que Turquía compra petróleo a Daesh. Y es la gente con la autoridad competente que hace estas afirmaciones. La culpa es tuya. Los proveedores de gas y de petróleo de Turquía están claros. Nuestro proveedor principal es Rusia. Usted debe discutir estos asuntos con Assad, a quien usted ha estado apoyando, respondió él.